ya estamos por acá nuevamente con nuestro programa Solas con Dios. Tiempo de bendición, tiempo en donde vamos a empezar con una oración en esta noche para preparar el ambiente, darle lugar al Espíritu Santo para que podamos ser de bendición y ser bendecidos por la dulce y hermosa presencia del Señor a través de su Espíritu Santo. Aleluya. Esta adoración es una adoración que tiene un poder tan poderoso, tiene un sentido tan fuerte en cada uno de nuestros corazones, y sabemos que en tu corazón también va a causar un impacto tan profundo, tan fuerte, que vas a ser ministrado, vas a ser saciado, saturado de la presencia de Dios y del poder de nuestro buen y amado Dios. Aleluya, gloria al Señor, gloria a Jesucristo, gloria a Dios. Aleluya. Padre, te damos gracias en esta noche. Padre, gracias en esta noche porque podemos llegar a tu presencia, entrar confiadamente a tu presencia y deleitarnos en ella. Padre, gracias por los corazones, gracias por los hermanos que ya se están conectando. Gracias, Señor, por los hermanos que ya están haciéndose presente. Gracias, Dios, por cada uno de los corazones, cada una de las vidas que martes con martes se conectan con la Iglesia Cristiana Cambiando Vida. Te pedimos, Señor, que sea usted derramando tu presencia, tu dulce presencia. Que sea usted, Señor, bendiciendo cada hogar. Que sea usted, Señor, trayendo consuelo, trayendo luz, trayendo vida, trayendo liberación, trayendo esperanza a cada matrimonio, a cada hijo tuyo, a cada persona, Señor, que se conecta con nosotros, cada persona que espera este día, Señor, que espera el día martes para conectarse, recargar sus fuerzas, para llenarse de tu presencia, llenarse con una palabra, Señor, para escuchar, oh Rey amado, no solamente tu palabra, sino también para recibir una oración a través de la distancia, a través de esta señal, y poder ser bendecido. Que el poder de la oración, Señor, se active en esa vida, transformando ese corazón, cambiando la atmósfera, cambiando el entorno, Señor, en el maravilloso nombre de Jesucristo. Padre, gracias te doy en esta noche por nuestros amigos y hermanos que se conectan desde Panamá, Costa Rica, Señor, Nicaragua, Padre, que se conectan en Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Estados Unidos, Padre, Belice, toda la región centroamericana, parte también de Sudamérica. Señor, glorifícate en esta noche, bendícelos. Saludamos, Señor, y declaramos que esta noche será una noche, Dios, de bendición, de mucha bendición, en donde tu espíritu correrá como río, tu palabra correrá, fluirá, oh Dios, como un manantial de agua viva que saciará las vidas, saciará los corazones, saciará, Señor, cada rincón, Señor, de los hogares. Padre, gracias por tu presencia. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Espíritu de Dios, gracias. Sentimos tu presencia. Padre, siento tu presencia en esta noche. Siento, Señor, como un regocijo. Siento, Señor, como un bálsamo, un ungüento. Señor, siento ese abrazo del amor del Padre. Ese abrazo que llega a cada familia ahora. Que llega a tus hijos que están esperando, Dios, ese toque sobrenatural, esa presencia tuya en esta noche, que están, oh Dios, sedientos, hambrientos de ti, oh Dios. Padre, visítalos ahora en el maravilloso nombre de Jesús, y que este tiempo, Señor, en A Solas con Dios, no sea un tiempo más, sino que sea el tiempo de refrigerio que ellos estaban esperando, Señor. En el maravilloso nombre de Jesús. Ahora, Dios, ponemos el tiempo de tu palabra en tus manos, Señor. Que el tiempo de la palabra que vamos a compartir, oh Dios, pueda ministrar
cada vida, cada hogar, trayendo un rompimiento, un aceleramiento en los corazones, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Gloria al Señor. Bendecimos a Dios en esta noche. Bendecimos la dulce presencia del Espíritu Santo que nos acompaña en esta noche. Que podamos, oh Dios, ser de bendición para tu vida, ser de bendición para tu casa, ser de bendición para tu hogar en esta noche. Gloria a Jesús. Sin más preámbulo, vamos a la palabra del Señor, al Evangelio de Juan capítulo 6. Vamos a leer el versículo 56. En el nombre de los tres grandes en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. Ellos son los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice la Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 36. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Esta noche quiero hablar sobre el tema los que permanecen. Los que permanecen. Estamos llamados y estamos destinados a permanecer en Cristo. Estamos llamados, estamos destinados a lograr ese nivel de perseverancia, de permanecer. Y cuando hablamos del permanecer, de los que permanecen, estamos hablando de los que se mantienen. Estamos hablando de los que resisten. Estamos hablando de aquellos que se quedan allí hasta el final. Permanecer. Esa palabra permanecer tiene una connotación muy amplia, muy ancha, muy vasta. Pero quiero tomar de tantas connotaciones o de tantas palabras similares con esta palabra de permanecer. Quiero utilizar el término los que se mantienen. Gloria a Dios. Los que se mantienen. Y Jesús le habla a los discípulos en el Evangelio de Juan. Habla sobre el pasaje de Jesús es el pan descendido del cielo. Habla sobre que Jesús es aquel maná que descendió del cielo, que alimentó, sustentó al pueblo de Israel en medio del desierto. Ese maná se hizo carne, ese pan se hizo carne, esa comida se hizo carne. Y él dice, el Señor dice que los que permanecen en él son aquellos que comen y que beben de el cuerpo y la sangre del Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre. Estamos hablando de algo que practicamos de tiempo en tiempo en las iglesias evangélicas, que tiene que ver con la celebración de la Santa Cena o la Cena del Señor o la participación de la Pascua. Los judíos celebran esta fiesta. Es una de las fiestas judías que se celebra una vez al año. La celebración de la Pascua, el Cordero Pascual. Ahora ese Cordero Pascual que Moisés en el libro de Éxodo sacrificaron los hijos de Israel en la última plaga, que fue la plaga que provocó la liberación o la salida del pueblo de Israel de la ciudad de Egipto. Fue la plaga en donde vino la mortandad que arrasó con prácticamente más de la mitad de Egipto. La muerte de los primogénitos, en donde también fue afectada, la casa de Faraón, siendo el hijo primogénito de Faraón muerto. Faraón, dice la Biblia, que mandó a llamar a Moisés y Aarón para dejar ir al pueblo de Israel. Gloria a Dios. Dios se plació esa noche de libertar a su pueblo, pero antes de eso hubo un cordero que fue sacrificado, hubo un cordero que fue inmolado, un cordero que fue apartado, un cordero que fue dedicado para ese acontecimiento, para ese día. Ahora dice la palabra del Señor que el que come
mi carne y bebe mi sangre. Estamos hablando de algo simbólico, no es algo literal, es algo simbólico, pero lo que participamos, escuche bien, de la sangre y del cuerpo del Señor, de la carne del Señor, que es su cuerpo, vamos a permanecer, vamos a perseverar, vamos a mantenernos, vamos a estar allí perseverando en el reino de Dios. Somos los que vamos a caminar mirando al invisible. Somos aquellos los que vamos a caminar con la mirada fija hacia el objetivo, hacia el destino, hacia el propósito de Dios en esta tierra. La Escritura nos habla en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. Estoy hablando de los que permanecen, los que perseveran, los que resisten, los que se quedan allí, los que permanecen. Dice Juan capítulo 8, versículo 31. Voy a leer verso 30 en adelante. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Verso 31. Digo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Escuchen, a los judíos que habían creído en él. Él comienza a disertarle, él comienza ya con una enseñanza puntualizada, centralizada, una enseñanza ya directa, una enseñanza ya la cual marca instrucciones, marca directrices proféticas para permanecer, para aguantar, para persistir, para mantenerse en el alineamiento profético de Dios. Mira lo que dice. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Entonces, primer principio en esta noche en donde tenemos que permanecer es en la palabra de Dios, porque cuando permanecemos en la palabra de Dios, cuando nos mantenemos en la palabra de Dios, cuando nos aferramos a la palabra de Dios, cuando creemos a la palabra de Dios, dice la Biblia que entonces nos convertiremos en verdaderos discípulos. Dice la Biblia, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Nadie puede ser discípulo si primeramente no permanece, no persevera, no se mantiene, no se queda, no subsiste, no se establece, no se afirma en la palabra de Jesús. Jesús dijo primero: el que no come mi carne ni bebe mi sangre no permanece. El que lo hace sí va a permanecer. Y cuando habla, viene la revelación ahora. Cuando habla de la sangre y cuando habla del cuerpo, está hablando de la palabra de Dios. Está hablando del alimento sólido. Está hablando del alimento espiritual. Está hablando de la leche no adulterada. Cuando usted y yo, mi amigo, cuando usted y yo, mi hermano, permanecemos comemos del pan, comemos de la carne, tomamos del vino, tomamos de la sangre, permanecemos, vamos a permanecer. Este alimento es el que nos va a ayudar. ¿Nos va a ayudar a qué? A ser verdaderamente discípulos. Y cuando somos discípulos, cuando tú eres discípulo, cuando tú sales, cuando tú entras en esa transición de creyente a discípulo, cuando tú pasas ese proceso de creyente a discípulo, dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, en el capítulo 13, en el pasaje que se llama la preeminencia del amor, dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios de la siguiente manera, capítulo 13 de la epístola primera a los Corintios. Vamos a estar leyendo el versículo 11. Dice la escritura: cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Es decir, cuando ya yo pasé a ser discípulo, un niño es un creyente. El niño es el que está empezando. El niño es el que está en el ABC. El niño es el que está gateando. El niño es el que está tomando, bebiendo de la leche no adulterada. Pero Pablo ahora le dice: cuando yo era niño, yo juzgaba, hablaba, pensaba, actuaba como niño porque era niño. Es decir, era inmaduro, es
decir, era inexperto, es decir, era un creyente. El creyente tiene muchas debilidades. El creyente suele ser inestable. El creyente hoy está, mañana no está. El creyente es variante. El creyente no se mantiene firme. Pero cuando entra en la transición de creyente a discípulo, Jesús en Juan le dice a los judíos que habían creído en él. Es decir, Jesús comienza a darle una palabra de desafío. Y esta noche, mi amigo, mi hermano que me estás escuchando, el reino te trae una palabra de desafío, una palabra de crecimiento, una palabra de no conformismo, una palabra en donde te vas a sacudir, una palabra en donde tú tienes que despertarte, una palabra en donde tú tienes que levantarte, una palabra en donde tú tienes que reaccionar. Dice la Biblia que a los que eran enemigos de Jesús, los judíos, dice la Biblia que comenzaron a creer en él, comenzaron a creer por la palabra que Jesús le estaba dando a ellos. Y dice la Biblia que estos judíos que habían creído en él, dice la palabra del Señor, que pasan de una transición, pasan ellos a una transición, pasan ellos de creyentes a discípulos. Jesús le dice, oigan, si se mantienen en mi palabra, si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero ¿a quiénes les había hablado? A los judíos que habían creído. Hay mucha gente que cree, hay mucha gente que tiene fe, hay mucha gente que cree en Dios, pero no han sido transicionados, no han sido pasados de creyente a discípulos. Y Jesús quiere que tú te conviertas en un verdadero discípulo. Y cuando hablamos de discípulo, un discípulo es un pupilo, un discípulo es un alumno, un discípulo es un estudiante, un discípulo es alguien que tiene un maestro que está invirtiendo en él conocimiento, sabiduría, experiencia, está invirtiendo en él dones, está invirtiendo en él talento, está descubriendo en él el potencial y quiere desarrollarlo y quiere llevarlo a un nivel mayor. Eso es lo que es un maestro. Y Jesús le dice, oigan, el que creyere como han creído y se permanecen, van a ser mis discípulos, van a ser mis pupilos, van a ser mis aprendices, van a ser, no quiero que sean seguidores. Esto está fuerte. El mundo está lleno de seguidores. La iglesia está llena de seguidores. En los países están llenos de seguidores, pero no están llenos de discípulos. El discípulo es el que tiene una relación íntima. El discípulo es el que logra conocer el corazón de su Señor. Es el que logra conocer el corazón de su maestro. El discípulo, la relación maestro-discípulo va más allá de lo normal, va más allá de lo ordinario, va más allá de lo usual. Y hay gente que tiene que trascender, hay gente que tiene que salir de lo ordinario, hay gente que tiene que salir de lo normal, hay gente que tiene que salir de lo usual y meterse en lo extraordinario, meterse en lo que va más allá, meterse salir del conformismo y entrar a una relación estrecha con el Rey de la Gloria. Bendito sea Dios. Y Jesús le dice a los discípulos, a estos judíos que habían creído en él, Juan capítulo 8, versículo 31, y le dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Escuche esto bien, mi amigo, no es en cualquier palabra. Hay gente que permanece en la palabra del hombre. Hay gente que permanece en la palabra de un amigo. Hay gente que permanece en la palabra del vecino. Hay gente que permanece en la palabra de las noticias. Hay gente que permanece en la palabra de los diarios. Hay gente que permanece en la palabra del horóscopo. Hay gente que permanece en los dichos de la boca de Raimundo y todo el mundo, pero no permanecen en los dichos de la palabra de Dios. No permanecen en los dichos de la palabra de Jesús. Y yo vengo a decirte en esta noche que ya llegó el tiempo, llegó el tiempo, llegó la hora de trascender, llegó la hora de dejar atrás lo ordinario y proyectarnos hacia lo extraordinario.
extraordinario. Llegó la hora de comprometernos con el reino. Llegó la hora de avanzar en el reino. Llegó la hora de pararse en la brecha en el reino. Llegó la hora de caminar bajo la palabra de Jesús. Ahora, cuando caminamos y creemos en la palabra de Jesús, dice Juan que acontece algo. Hay algo que pasa. Hay algo que suele suceder en la vida de la persona. Dice la Biblia: seréis verdaderamente mis discípulos. Seréis verdaderamente mis pupilos. Seremos verdaderamente no seguidores, sino alumnos de Jesús. Dice Primera de Pedro capítulo 2 que el Señor dejó pisadas para que nosotros siguiéramos las huellas a la manera de Jesús. No es a nuestra manera, es bajo el modelo de Jesús. Es a la manera de Dios, es bajo el diseño de Dios. Y el diseño de Dios es un diseño perfecto. El diseño de Dios es un diseño bueno. El diseño de Dios es un diseño agradable. El diseño de Dios, mi amigo, es el diseño que usted y yo necesitamos para la familia, necesitamos en el matrimonio, necesitamos como hijos, necesitamos como sociedad. La sociedad necesita ver el modelo de Jesús en nosotros. Dice Juan capítulo 8 versículo 31: y seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, ¿qué acontece cuando nosotros trascendemos o somos transicionados? Escucha bien, de creyentes a discípulos. El Evangelio de Juan, Jesús da una revelación. Comienza la revelación verdadera entonces del famoso versículo Juan 8:32. Y conoceréis la verdad. Nadie puede tener un entendimiento de la verdad si primeramente no es un discípulo. Esto está poderosísimo. Nadie va a poder entender la revelación de la verdad o la revelación de Cristo si no es un verdadero discípulo. Porque entonces, si no nos convertimos en discípulos, nunca vamos a ser liberados. Nunca vamos a poder ser libres, sino que nos vamos a mantener en la misma condición. ¿Cuál era la condición? La condición de los judíos. Judíos que no creían, judíos que no aceptaban, judíos que perseguían, judíos que apedreaban, judíos que mataban. Porque no tenían una revelación, porque no habían trascendido, no habían sido transformados, no habían sido modificados, no habían sido moldeados, no habían sido trastocados por el Espíritu de Dios. ¿Por qué no habían sido trastocados por el Espíritu de Dios? Porque se mantenían todavía como creyentes. Pero Jesús le dice: oigan, es hora no solamente de creer, es tiempo de ser discípulo. Porque cuando eres discípulo serás verdaderamente libre. Pero eso se logra cuando permanecen. Eso se logra cuando tenemos una relación estrecha con el Rey de Reyes y Señor de señores. Entonces dice Juan: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Vamos a conocer entonces a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cuando perseveramos en la palabra y somos discípulos, conocemos la verdad, conocemos a Jesús. Se nos revela entonces quién es Jesús. Entendemos entonces que Jesús es el gran libertador. Entendemos entonces que Jesús es el dador de buenas nuevas. Entendemos entonces que Jesús es nuestra respuesta. Entendemos entonces que Jesús está nuestro perdón de pecados. Entendemos entonces que Jesús es salvación, es sanidad, es perdón, es amor, es justicia, es juicio, es verdad, es gozo, es felicidad, es mansedumbre, es misericordioso, es bondadoso, de que Jesús es gracia, de que Jesús es favor. Entendemos entonces de que Jesús es paz. Y cuando entendemos esto,
somos verdaderamente libres, porque el Hijo es el que nos hace verdaderamente libres. No hay más nadie que nos pueda hacer libre. El hombre no puede liberar a nadie. El hombre no puede liberar a nadie, no puede sanar a nadie, no puede salvar a nadie. El único que sana, que libera y que salva es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es aquel que murió y resucitó al tercer día, arrebatando la llave de la muerte, del infierno al Hades, y se sentó a la diestra del Padre, siendo coronado como el vencedor. Si no hubiese sido eso, dice Pablo, mi predicación fuera en vana. Ahora, conforme al entendimiento que tenemos, cuando perseveramos, cuando permanecemos en Él, entonces seremos verdaderamente libres. ¿Y en qué vamos a permanecer en Él? Número 1, lo que toman notas en la palabra. Número 2, vamos a permanecer en su amor. Juan capítulo 15, versículo 4. Mire lo que dice. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí permanece y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogerán. Y mira lo que sigue diciendo: los recogerán y serán echados al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Entonces vamos a poder pedir. Vamos a poder pedirle a Él: pedid todo lo que queréis. Aleluya. Y os será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿En qué tenemos que permanecer? Tenemos que permanecer en el amor. En el amor de Jesús. Primero, en la palabra del Señor. Segundo, en el amor del Señor. ¿Por qué, Pastor McDonald? Se estará preguntando. Te voy a explicar. En el Evangelio de Mateo, en lo que se llama el Sermón del Monte, encontramos a Jesús dando una serie de enseñanzas. Y una de las enseñanzas como sello final, o el sello final de toda la resolución, en los capítulos 5, 6 y 7, Jesús dice: el que me oye estas palabras y las hace, yo le compararé a un hombre prudente que edificó su casa, tu casa, mi casa, tu vida, mi vida, tu fe y mi fe. Tiene que estar edificada, tiene que estar solidificada o fortalecida o establecida en la palabra de Dios. Si lo hacemos fuera de la palabra, van a venir vientos, van a venir lluvia, van a venir ríos, maremotos, y nos vamos a perder. Pero si estamos fundamentados sobre la roca, que es Cristo, que son las palabras de Jesús, venga lo que venga, nada nos va a dañar. Porque las palabras de Jesús son las que dan vida. Las palabras de Dios son las que dan vida. Son las que vivifican. Son las que levantan. Son las que transforman. Son las que regeneran. Son las que bendicen. Y Jesús habla en el libro de Juan y en el libro de Mateo, Lucas y Marcos, que sobre un nuevo mandamiento. Y el mandamiento, dice la Biblia, que es semejante al primero: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todo tu cuerpo, con todo tu ser.
y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es mi prójimo, pastor? Para los judíos el prójimo, escucha bien, esto es poderoso. Para los judíos el prójimo era el familiar, eran los de su nación. Y Jesús fue más allá. Jesús siempre va más allá. Jesús siempre nos va a llevar a un desafío. Por eso encontramos en Mateo, cuando Jesús le habla a los judíos con relación a la ley, Jesús le dice en Mateo capítulo 6, miren lo que dice Mateo 6. Mateo capítulo 6 habla sobre el amor hacia los enemigos. A ver. Perdón, Mateo capítulo 5. Mateo 5. Mateo capítulo 5 dice la escritura en el Sermón del Monte. Jesucristo hablando a los judíos. Jesús y la ley dice: no penséis que he venido para abrogar la ley, si no he venido, la ley de los profetas, si no he venido no he venido para abrogar, sino para cumplir la ley. Porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de esta ley hasta que todo se haya cumplido. Verso 21. Oíste que fue dicho por los antiguos, a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable en el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, viene aquí el Señor y comienza a hablar sobre el principio de la ofrenda, y comienza a hablar el Señor sobre algunos principios del reino. Pero el verso 38 de Mateo 5, mira lo que dice: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él 2. Al que te pide, dale. Al que te quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. ¡Wow! Señor, entonces yo tengo que amar a aquella persona que me maldice. Sí. Pastor, yo tengo que amar a aquella persona que me aborrece. Sí. Porque es un mandato del Señor. Si permanecemos en este amor, qué poderoso. Si permanecemos en este amor, entonces seremos sus discípulos. Entonces pediremos. Entonces vamos a permanecer hasta el final. Entonces vamos a ver la gloria de Dios. Entonces vamos a dar muchos frutos. Entonces, y Jesús quiere que tú des muchos frutos, pero hay que permanecer en Él. Tenemos que permanecer. Los que permanecen, fuimos destinados a permanecer. Fuimos destinados, mis hermanos, a dar muchos frutos, pero lo vamos a lograr siempre y cuando permanezcamos en el amado Jesús de Nazaret. Gloria al Señor. Queremos orar en esta noche por tu vida. Queremos orar en esta noche por tu casa. Queremos orar en esta noche por tu familia.
queremos orar y queremos bendecirte. Queremos ministrarte fortaleza. Queremos inyectarte fe en esta noche a través de la palabra de Dios, a través de la oración al Señor. Así que allí donde tú te encuentras, en este programa, en esta transmisión, cierra tus ojos. Cierra tus ojos que vamos a orar. Vamos a orar. Hebreos 13:1. Hebreos 13:1 dice el apóstol Pablo: permanezca el amor fraternal. Algo que la iglesia primitiva tenía era que se amaban los unos a los otros. Este principio es un principio del reino de los cielos. Es una demanda del cielo para los que somos hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice de la siguiente manera: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? En la palabra del Padre y en el amor del Padre. Allí donde tú te encuentras en esta noche, vamos a orar. Queremos orar, ayúdame a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, esta noche queremos mirar a ti. Queremos mirar al autor y consumador de la fe. Queremos mirar al origen de todas las cosas. Queremos mirar, oh Dios, al trono de Dios. Tu palabra dice en Colosenses, Dios, que tengamos nuestra mirada puestas en las cosas de arriba, en donde se encuentra Dios, en donde se encuentra Jesús. Padre, y nosotros en esta noche miramos a ti, Señor, sabiendo que no seremos avergonzados. Sabiendo, Señor, que no vamos a ser avergonzados ninguno de los que a ti claman. Ninguno de los que a ti buscan tu rostro. Ninguno de los que a ti invocan tu nombre, Señor, seremos avergonzados, Dios. Padre, tu palabra enseña y nos muestra, nos registra que claman los justos en el libro de los Salmos y Jehová los oye. Y Jehová los oye. Y Jehová está en esta noche escuchando el clamor de su pueblo. Y Jehová está escuchando esta noche el clamor de sus hijos. Padre, Éxodo capítulo 2 dice que tú escuchaste el clamor de los hijos de Israel. Padre, que tú escuchaste la oración de los hijos de Israel. Y esa oración, Señor, fue respondida. Esa oración, Señor, fue escuchada. Esa oración, Señor, fue contestada. Padre, esa oración no quedó sin respuesta. Padre, y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, creemos, mi buen Dios, creemos, Señor, de que veremos tu gloria. Creemos, Señor, de que los hogares verán tu gloria. Creemos, Señor, de que tus hijos verán tu gloria. En el maravilloso nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, derrama ahora, Señor. Derrama ahora ese espíritu de perseverancia. Ese espíritu de perseverar. De permanecer, oh Dios. Permanecer en ti. Dale las fuerzas a tus hijos, Señor. Para que puedan permanecer en tu palabra. Para que puedan permanecer en ti, Señor. Para que podamos permanecer en tu gracia. Para que podamos permanecer en tu amor. Para que podamos permanecer, oh Dios, en tu palabra. Para que podamos, Señor, ser transicionados, trascender, oh Dios, de creyentes a discípulos. Y de discípulos, Señor, a hijos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, ahora visita los hogares. Visita cada familia, visita cada hogar, Señor. Y que cada familia, Señor, sea fortalecida, sea renovada, sea levantada, sea visitada, Señor. En el maravilloso nombre de Jesús. Señor, trae ese refrigerio sobre cada hogar. Trae ese refrigerio sobre cada hijo de la casa. En el nombre maravilloso de Jesucristo de Nazaret. Padre, bendecimos ahora las naciones. Bendecimos ahora, Señor,
cada país en el nombre de Jesús. Que sea usted, Señor, levantando un vallado de ángeles, visitando, Señor, cada familia, trayendo paz, trayendo armonía, trayendo, Señor, la revelación de ti en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, cada nación, cada hogar, en el maravilloso nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Padre, gracias por cada matrimonio en esta noche. Gracias por cada uno de los que van a escuchar esta transmisión en el día de mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga esta noche de martes, nuestro programa Solas con Dios. Ya estamos terminando. Que esta palabra corre en tu espíritu, que esta palabra corre en tu interior, que esta palabra que marque tu corazón y que tú entiendas de que estás destinado a permanecer. Los que permanecen son los que llegan a ser discípulos y llegan a recibir todas las cosas que Dios tiene preparado para ellos. En el nombre poderoso de Jesús, nos despedimos en esta noche. Los pastores McDonald de la Iglesia Cristiana Cambiando Vida. Los esperamos el día jueves en nuestro altar familiar, en donde vamos a estar orando por tu familia, vamos a estar orando por tu vida y declarando como esta noche que en ti hay un milagro en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.